Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Señor, gracias por el tiempo que nos das de estar en tu presencia, poder leyendo tu palabra, Señor, escuchando tu palabra y llevarla a todo hogar y corazón necesitado. Te pedimos que el día de hoy, Señor, el mensaje que nos das lo comprendamos, lo vivamos y lo pongamos en práctica para tu gloria y para tu honra, Señor, porque a ti es el único al que damos la alabanza, el poder, el imperio y todo. Te agradecemos porque siempre nos tienes resguardados y sobre todo porque las bendiciones en nuestra vida nunca cesan. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos otra vez aquí. Y pues vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Ayer, siempre ando buscando mis lentes al último. No cerré la ventana. Bueno, pero están. Ayer leímos 3 capítulos del libro primero de Reyes. ¿Qué vimos en esos 3 capítulos? Ok, leímos el capítulo 12 del libro primero de Reyes. Y ahí hay dos cositas que nos llamaron mucho la atención. Primero, vimos que Roboam sucedió en el trono a su papá Salomón, al rey Salomón. Y inmediatamente lo que hizo el pueblo fue a ver a Roboam, para que les disminuyera los impuestos. Recuerden que habíamos dicho que el lujo, la fastuosidad del reino de Salomón tenía un costo muy alto, ¿no? Los impuestos eran demasiado altos para el pobre pueblo de Israel y entonces los de las tribus de Israel fueron a pedirle a Roboam que se los bajara. Roboam pidió consejo primero con los sabios que había tenido Salomón a su servicio, con los ancianos. Y los ancianos le dijeron, si tú consientes a este pueblo, el pueblo te va a seguir toda la vida. Bájale los impuestos, no seas tan duro con ellos. Pero Roboam no se quedó contento con lo que le dijeron los ancianos y fue a ver a sus amigotes jóvenes, ¿no? A sus consejeros jóvenes. Y sus consejeros jóvenes le dijeron que hiciera al contrario, que si su papá había sido severo con los impuestos, que Roboam fuera aún más severo. Y él tomó el consejo de sus amigos jóvenes para poder para poder seguir manteniendo los impuestos, inclusive elevarlos. Cuando se lo comunicó al pueblo de Israel que Jeroboam estaba presente, en ese mismo momento cuando se los comunicó, Jeroboam incitó a 10 tribus para que se alejaran del reinado de David, lo que era Judá, Benjamín, un pedacito de Simeón y otra tribu por ahí que se me escapa, no me acuerdo, pero no eran las tribus completas. Las 10 tribus le hicieron caso a Jeroboam y se fueron con él. De hecho, cuando Roboam quiso cobrar los impuestos tan altos que cobraba, la palabra señala que mataron a pedradas al cobrador de impuestos. Y eso fue lo que dividió el reino. En el reino del norte y el reino del sur, poquito a poquito vamos a ir viendo cuáles eran las tribus de cada cual. Podemos empezar diciendo que el reino del sur estaba conformado por Judá y Benjamín principalmente, un pedacito de Simeón. Esto pasa porque Roboam pasó por dos cosas, porque Roboam se negó a escuchar el consejo de personas expertas y se fue a pedir consejo a personas inexpertas, juniors a final de cuenta igual que él, ¿no? Y la segunda cuestión y más importante es que Dios ya había determinado que el reino de Israel se iba a dividir a consecuencia del pecado de Salomón. La otra cosa, cuando se dividieron las tribus, un hombre llamado Jeroboam reinó sobre esas 10 tribus y en su maquiavélicamente pensó que las tribus lo iban a abandonar porque el lugar donde se adoraba a Dios estaba en Jerusalén. Y se le ocurrió al muchacho hacer 2 becerros de oro y ponerlos en diferentes ciudades y se los entregó al pueblo como los dioses que los habían sacado de Egipto. ¿Saben qué es lo sorprendente? Que las 10 tribus se fueron tras los becerros. A lo mejor no todos, pero era increíble que después de haber visto todos los hechos portentosos de Dios, que era un pueblo que estaba en comunión con Dios, nada más les pusieron 2 becerritos de oro y se dedicaron a adorar a esos ídolos, ¿no? Los aceptaron como dioses. Ese fue el famoso pecado de Jeroboam. Ya pasando al capítulo 13, vimos ahí también otra cuestión, un poquito. Sí, es que mi esposa me comenta, bueno, ¿por qué se fueron tras los ídolos? Ok, desde que se terminó la ley de Moisés en el Pentateuco, cuando termina con Deuteronomio, ya leímos Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel y estamos leyendo Primera de Reyes.
El mandamiento del Señor es que esa ley se la deberían de leer diariamente y los padres se la tenían que pasar a los hijos. De hecho, uno de los mandamientos del Señor es que la ley, el rey que estuviera en ese momento en el reinado, tenía que tener una copia y leerla diariamente. Vemos que ni David conocía la ley, imagínense el pueblo. Bueno, ni los sacerdotes conocían la ley. Cuando leamos Esdras, Nehemías y Crónicas, también aquí en Reyes lo vamos a leer, hubo un rey, después de muchos siglos, encontraron un rollo de la ley e hicieron fiesta nacional. ¿Qué pasaba con la ley? Nadie sabía dónde estaba. Debería de estar en el templo, pero ni los sacerdotes sabían dónde estaba. Y la encontraron de chiripa porque mandaron al sacerdote a buscar otra cosa. Entonces, ese que se volvieron hacia los ídolos era por ignorancia. De hecho, Oseas no tarda mucho en aparecer, aunque Oseas está como de los libros finales del Antiguo Testamento, el ministerio profético de Oseas se dio ya en unos poquitos años, lo vamos a ver. Y Oseas le dice al pueblo, es que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, prácticamente por no leer la palabra. Gloria a Dios que hoy tenemos la Biblia escrita compilada, la palabra de Dios compilada, y es una vergüenza, créanme, es una vergüenza que gente se vaya tras hombres o tras ídolos o tras chucherías, conociendo lo poderoso que es Dios. De hecho, en ese sentido, ahorita se han levantado muchos pastores y muchos maestros en el sentido de que hay que leer la palabra de Dios. El Señor ha puesto en nosotros que diariamente tenemos que leer la palabra de Dios, individualmente de la que damos estos videos, que leemos aparte, pues a nosotros nos ha puesto en el corazón el ministerio de llevar a la gente a que lea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los tiempos ya vienen. Ajá, les recomiendo, quieren ver personas duras, personas que los van a convencer de su pecado, los van a revolcar de una manera tan terrible al exponer el pecado en donde están viviendo. Les recomiendo que aquí en las redes sociales busquen a Paul Washer, que busquen a Vaz, ¿cómo se llama? Juan Manuel Vaz, que busquen a John MacArthur, que busquen a Sugel Michelel, y ¿cómo se llama el otro? El otro que los expone bien duro. Hay, bueno, vean las prédicas de estos hombres, nada más para que no les queden ganas de volverlas a ver de la manera tan brutal que los expone con el pecado. Yo estaba viendo una conferencia de Juan Manuel Vaz y sentí claramente cómo me agarraba cachetadas, ¿no? Porque cuando parece que andamos bien, es cuando de veras estamos. Ajá. No, y de hecho sí, como dice mi esposa, no es malo que nos expongan con el pecado, al contrario, es bueno porque nos hace darnos cuenta de la manera en la que estamos viviendo mal, no estamos viviendo en santidad como dice la palabra de Dios, estamos viviendo conforme a nuestros deseos de la carne. Por eso les digo, en su caso, un servidor pareciera que anda derechito, y cuando oí la predicación de Juan Manuel Vaz y cuando oí la predicación de Paul Washer, prácticamente me sentí el más inútil de todos los siervos de Cristo. De hecho, soy más inútil, ¿no? Pero nos da unas revolcadas en el sentido de ver qué tan mal estamos, que digo, ay Dios, ¿quién me manda a andar escuchando? Pero bueno, en el capítulo 13 vimos algo ahí que también está medio extraño. Este es el segundo año que trato este tema, ya en el próximo año Dios me dirá si lo vuelvo a tratar o tratamos otro nuevo. El engaño entre los profetas. Estamos viendo que había un profeta del pueblo de Jerusalén que fue a decirle a Jeroboam que lo que había hecho con los becerros estaba mal. De hecho, cuando Jeroboam mandó a apresarlos, se le secó la mano y le pidió al profeta de Dios que le restaurara la mano y se la restauró. Pero el Señor le había dicho a este profeta, vas, das tu mensaje y te regresas. No le dijo, quédate una noche, ponte a comer, ponte a beber. No, le dijo, vas, ni comas ni bebas y te regresas. Jeroboam lo invitó a su casa a comer y el profeta se negó. Y había un viejo profeta que engañó a este cuate y le dijo, es que Dios me dijo que te vinieras acá a comer conmigo y a beber conmigo. Y le creyó este cuate. Desgraciadamente, cuando estaban comiendo, dice la palabra, que vino palabra de Dios al viejo profeta y le dijo, por cuanto desobedeciste mis órdenes de no comer y beber, no serás enterrado en el sepulcro de tus padres.
Vimos que le ensillaron un asno, se fue y se lo escabechó un león en el camino. Cuando el viejo profeta se enteró de esto, fue por él, lo enterró en su tierra y pidió que lo enterraran junto a él. ¿Por qué? No lo sé, tal vez un acto de remordimiento. La palabra no especifica por qué, porque él lo había engañado. Tenemos que comprender una cosa y les voy a platicar una anécdota que pasó en la iglesia de Kevin. Es un señor que tiene una iglesia muy grande en Iztapalapa, que es Montesión. Pero ¿cómo se llama Kevin? Recuerdo el nombre, pero no recuerdo el apellido. Y él también es muy duro en cuanto a la predicación de la palabra. Y él nunca ha permitido que una mujer se suba a predicar. Y siempre a las personas que lleva a predicar son pastores con muchos años de experiencia y que no traen mala doctrina. Y una vez, una persona nueva en su iglesia llegó y le dijo: Dios me ha dicho que yo tengo que predicar el día de hoy, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta del pastor Kevin? Dice: mi hermano, qué raro, a mí Dios no me indicó nada. Entonces ahí estamos viendo, si tú tienes una orden de Dios, la tienes que cumplir al pie de la letra. ¿Por qué? Porque Dios va a tratar más severamente a los que Él ama. ¿Por qué? Porque los quiere rectos, los quiere que vayan en camino de santidad, los quiere perfectos, los quiere que sean igual a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ajá, más a los que son portavoces suyos y a los que tienen mayores privilegios. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? La esperanza de vida eterna, la esperanza de ser como Jesucristo. La salvación ya la tenemos, esa ni siquiera es una esperanza, es una promesa de Dios cumplida en cada uno de nosotros. Entonces, si Dios nos da una orden claramente, no tenemos que andarle haciendo caso a otros hombres, ni andarle preguntando a otros hombres si está bien o está mal. Por eso es importante la lectura de la palabra de Dios, porque cuando Dios te dé una orden, te la va a dar de manera clara, para que no le andes preguntando a las gentes: oye, ¿cómo ves que el Señor me dijo esto? Porque cada gente te va a contestar de diferente manera, y si el Señor te está mostrando de manera clara en su escritura qué es lo que tienes que hacer, no te quejes si el Señor te disciplina. De ahí pasamos al capítulo 14, cuando Jeroboam, dice la palabra que uno de sus hijos se enfermó. Pues el muchachito no confió en los ídolos que él había hecho, porque no era nada. Eran unas estatuas de oro y ya, estatuas de oro que él había fabricado. Y mandó a su mujer a que fuera a consultar al profeta que le había profetizado que iba a ser rey sobre 10 reinos, a un profeta del Dios verdadero. Este profeta ya era ciego. Cuando llegó la mujer disfrazada, el profeta supo inmediatamente, era Ahías, supo inmediatamente quién era y le dijo que en cuanto pisara la ciudad de donde venía, su hijo iba a morir. Ahí estamos viendo que los ídolos nada son. ¿Cuántas veces nos hemos postrado de rodillas, prometido 100 veladoras, que hemos dicho vamos a hacer penitencia, que hasta te vistes como vestía Juan Martín de Porras, o cómo se llama, Martín de Porres, ¿cómo se llama? Y nunca te cumple nada. Y Dios te va a cumplir, pero conforme no a lo que tú quieres, sino a lo que conviene para los propósitos de Dios. Eso es muchas veces lo que no comprendemos. ¿Por qué? Porque es bien fácil ahorita que yo me ponga a orar para que me dé 5 millones de pesos y decirle que con eso me voy a dedicar al ministerio de tiempo completo. Dice la palabra de Dios que para Dios un día son 1000 años. Ajá. Y entonces cuando yo le diga a Dios: préstame 5 millones de pesos para dedicarme al ministerio completo, pues el Señor me va a decir: espérame un día. El que lo entendió, lo entendió. De ahí vemos que sí se cumplió la profecía de Ahías sobre Jeroboam. Murió su hijo, y ya al final en ese capítulo nos dice nada más el reinado de Jeroboam duró 27 años. Ajá, y ese reinado, en vez de ser próspero, dice la palabra que Sisac, el faraón de Egipto, le hizo la guerra, le quitó los 300 escudos de oro que Salomón había mandado hacer, y él los sustituyó con escudos de bronce, ¿no? También dice la palabra que tuvo guerra todos los días con las tribus del reino del norte, y que esa guerra, aunque él duró 27 años reinando, duró 57 años. Lo vamos a ver cuando hagan ahí una alianza Osena, Acaz y otro rey.
Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión también nos tocan 3 capítulos. No, vamos a comenzar con el capítulo 15 del libro primero de Reyes y escrito está, Reinado de Abiam. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, el Señor su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos del Señor, y de ninguna cosa que le mandara se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam, y durmió Abiam con sus padres, y los sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa su hijo en su lugar. Reinado de Asa. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá, y reinó 41 años en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Dios, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre, y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con el Señor todos los días de su vida. También metió en la casa del Señor lo que su padre había dedicado, y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Alianza de Asa con Ben-Hadad. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos, y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Ramá, para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa del Señor, y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos, y los envió al rey Asa, a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Sión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: hay alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, y conquistó Hijón, Dan, Abel-Bet-Maaca y todo Cineret, con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin exceptuar a ninguno, y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Geba de Benjamín y a Mizpa. Muerte de Asa. Los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo, y las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en los días de su vejez enfermó de los pies, y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat su hijo. Reinado de Nadab. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él, y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que el Señor habló por su siervo Ahías Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó enojo al Señor Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Reinado de Baasa. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Y vino palabra del Señor a Jehú, hijo de Anani, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel,
y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo, provocándome a ira con tus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuera muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuera muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío. Perdón, capítulo 16 del libro primero de Reyes. Y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar él a su hijo. Pero la palabra del Señor por el profeta Jehú, hijo de Anani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos del Señor, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuera hecha como la casa de Jeroboam, porque él la había destruido. Reinados de Ela y de Zimri. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años, y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que el Señor había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y los pecados de él a su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando enojo con sus vanidades al Señor, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri y reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos, y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir, Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón y con él todo Israel y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos del Señor, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Reinado de Omri. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió. Y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años, y Omri compró a Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Aquí está el origen de Samaria. Y Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira al Señor Dios de Israel con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab su hijo. Reinado de Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del Señor Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito. Echó el cimiento y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Comenzamos con la lectura del capítulo 17 del libro primero de Reyes, escrito está. Elías predice la sequía.
Sequía, perdón. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Elías y la viuda de Sarepta. Luego vino a él palabra del Señor, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Nada más, bueno, ahorita mejor al final. Uy, acá está. Porque el Señor Dios de Israel había dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando al Señor dijo: Señor, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo: Señor, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Wow, bueno, nada más como paréntesis, quiero decirles que Elías es otro de mis personajes favoritos de la Biblia. Después Eliseo, obviamente después de Jesucristo, ¿no? Pero Elías, Eliseo, que los vamos a leer en estos capítulos, se me hacen así como que, bueno, me parezco mucho a Elías, ¿no? Bien, bien, ajá, bien, no, bueno, sí, bien chillón. Es que dice mi esposa que Elías era más chillón que Jeremías, y sí, la verdad, si lo analizamos, sí, ¿no? Nada más se la pasaba quejando Elías, y además se las daba de bien valientote, pero cuando estaba de solito, era medio son. Ya, ¿para qué digo más? Mañana, si Dios lo permite, haremos el comentario correspondiente. Vamos a comenzar con la lectura de los versículos finales del Evangelio de Lucas, del capítulo primero. Pero antes vamos a hacer un pequeño comentario de los versículos leídos el día de ayer. Ok, ya habíamos visto que el ángel Gabriel había visitado a Zacarías y a Elías diciéndole, perdón, a Zacarías y a Elizabeth, diciéndoles que iban a tener un hijo en su vejez. Ajá. Pero después de eso, el ángel Gabriel se le apareció a María con un mensaje. Ajá. El ángel Gabriel se dirigió a María como muy favorecida. Escuchen bien cómo lo dice la palabra de Dios, como muy favorecida. Aquí tenemos que observar 2 cosas que tenemos que aprender. El ángel no adoró a María, no se le hincó, no oró, no le dijo: tú vas a ser mediadora, absolutamente nada. El ángel simplemente la saludó así: hola, ¿cómo estás? Traigo un mensaje para ti. Ajá, tampoco, ni en la Biblia católica, porque la acabo de leer, le dijo: llena eres de gracia.
le dijo, eres muy favorecida. No le dijo, llena eres de gracia. Ajá. Y el ángel Gabriel, el mensaje que traía para María, era que iba a ser madre del Mesías. Con esto no se comprende que María iba a ser así adorada o intermediaria o nada. Con esto tenemos que comprender, primero que nada, se confirmaba la humanidad del Mesías, la completa humanidad del Mesías. ¿Por qué? Porque iba a ser concebido e iba a ser dado a luz como cualquier ser humano del mundo. Se comprende su deidad y misión como Salvador, porque el ángel le dijo, le vas a poner Jesús. ¿Qué significa Jesús? Dios es el Salvador. Nada más para que vean, ¿no? Dijo que de ese niño que iba a tener María, su grandeza, no le profetizó, le dijo que iba a ser grande. ¿Por qué? Porque iba a ser grande su misión y su obra. Por eso decimos que el único grande es Dios. Ajá. Y también le estaba confirmando con ese nombre su identidad como hijo de Dios, porque le dijo que iba a ser concebida por medio del Espíritu Santo. Y además le menciona su derecho al trono de David, no solo en ese momento, sino en el reino milenial. Aquí vemos otra cosa. Cuando María fue a visitar a su prima Elizabeth, porque eran primas, la palabra lo dice, cuando Elizabeth la vio venir, tampoco se le tiró a los pies, tampoco la adoró, tampoco le hizo reverencias, la recibió como a una prima más se recibe en su casa. Pero lo que sí dijo esta Elizabeth, reconoció aún antes de nacer a Jesucristo como el Salvador, porque le dijo, la madre de mi Señor. No le dijo, ay, vente María, que tú eres la santa y pura y perfecta. No, le dijo, la madre de mi Señor viene a visitarme. Jesucristo todavía ni nacía, es más, Juan el Bautista todavía ni nacía, Jesucristo todavía ni nacía, y Elizabeth comprendía, por medio de revelación divina, que el hijo que iba a tener María iba a ser su Salvador. Desde ese momento lo reconoció como Señor a nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Bueno, ya más adelante, Elizabeth le dice a María, bendita entre las mujeres. No le dijo entre todas las mujeres, desgraciadamente, lo pueden comprobar en sus Biblias, no le dijo bendito entre todas las mujeres, le dijo bendita entre todas las mujeres. Pero ¿qué creen? La palabra de Dios, ¿ustedes creen que haya otra bendita entre las mujeres? Pues sí la hay. Y lo podemos leer en el libro de Jueces, capítulo 5, versículo 24, y en la Biblia católica, para que luego no digan, es que tu Biblia la modificaron. No, no. En la Biblia católica pueden leer que hay una mujer llamada Jael, que es mujer de Ebergeneo, a quien también se le llamó bendita entre las mujeres. Tómala, barbón, ¿por qué no adoran a Jael como adoran a María, si también es bendita entre las mujeres? Y esta fue una canción de Débora cuando esta mujer llamada Jael, pues lo único que hizo fue atravesarle una estaca en la cabeza a un capitán de los sirios, ¿no? A este Sisara. Fue lo único que hizo y por eso en la canción, por eso, no en la canción, en la palabra de Dios aparece como bendita entre las mujeres. Bueno, señores católicos, no es que la traiga con ustedes, también la traigo contra adventistas, contra mormones, contra testigos, contra todo aquel que se levanta contra los argumentos del conocimiento del Hijo de Dios. Ajá. Y me van a decir que inclusive mi esposa me ha reclamado que por qué los ataco tanto. No, pues yo ataco a todos por igual, ¿no? Lo único que sí tenemos que comprender, y eso también lo acabo de ver en una prédica de Juan Manuel Vaz, ya me gustó que me regañen diariamente, en donde dice que estamos haciendo como cristianos. Estamos consintiendo el pecado, estamos consintiendo herejías. Ya vienen los tiempos, por increíble que a ustedes les suene, ya vienen los tiempos. Yo no sé si es mañana que regrese Jesucristo o dentro de 2000 años, pero los tiempos se están cumpliendo. Y a nosotros como cristianos y portavoces de su palabra, nos corresponde derribar esas herejías, nos corresponde atacar toda doctrina nefasta que se levanta entre el conocimiento del Hijo de Dios. Váyanse a leer 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, si no me creen lo que les estoy diciendo. Vamos a leer ahora los versículos finales del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículos del 57 al 80, y escrito está. Nacimiento de Juan el Bautista. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué?
no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían, las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Profecía de Zacarías. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, otra vez, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y anduvo en lugares desiertos desde el día de su manifestación a Israel. Con eso terminamos la lectura del día de hoy del Evangelio de Lucas, del libro Primero de Reyes. Mañana, si Dios lo permite, continuaremos con la lectura y dando los comentarios correspondientes. Dios nuestro, gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque nos estás enseñando, Señor, no solo cómo vivimos en santidad, cómo caminar en santidad, para ser justificados. Ya somos justificados junto a ti, pero tú deseas que seamos como fue nuestro Salvador Jesucristo, como es nuestro Salvador, porque Él está vivo y reina por los siglos de los siglos. Te agradecemos por este regalo que nos das de leer tu palabra escrita, Señor, de poder llevar tu palabra escrita, y sobre todo te pedimos que sean muchos los que doblen su rodilla para que te reciban a ti como único Rey de Reyes y Señor de Señores. Asimismo, Señor, te pedimos que nos conserves mucho tiempo en este ministerio en el que nos has puesto, Señor, que lo compartamos con las demás personas, pero sobre todo que seamos hacedores de tu palabra, que no nos conformemos con leer, sino que te pongamos en práctica lo que nos has enseñado. Te damos gracias por los alimentos del día de hoy, Señor, por tenernos resguardados en tu hogar, y te pedimos asimismo por todas las personas que están trabajando, los que están estudiando, y los que van de camino a sus hogares y los que van de camino a su trabajo. Bendito seas, mi Dios Padre Todopoderoso, bendito seas, mi Señor Jesucristo Salvador, y bendito seas, Señor Espíritu Santo, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.